atención, se entregaban en toda la provincia de Buenos Aires 3.740 ventiladores, y la sexta realmente fue una región en la cual llamativamente solo dos distritos recibieron, que fue Montermoso y Torkins. Después del resto de la región no se recibieron, y ahí está incluida nuestra ciudad, que tampoco recibió ni un solo ventilador, que tanta falta hace para las escuelas cuando suceden, como nos pasó hace unos días, esta ola de calor. Ujú. ¿Vos creés que fue intencional o porque cuando fuimos a consultar del otro lado te decían, che, la verdad es que no tengo idea qué fue lo que sucedió? La verdad que esto ya lo hemos hablado, bueno, el año pasado, porque además se llega tarde, ¿no? Porque Claro. nos pasó el año pasado con los calefactores y las obras de infraestructura. Cuando ya se suspenden las clases, después llegan los ventiladores. Pero como nos pasó el año pasado con varios temas, y siempre te he dicho, prefiero pensar que no, y más cuando es en materia educativa y cuando necesitamos, con las cifras que estamos viendo, como la cifra que vimos ayer, que el 43% de los chicos no terminan a tiempo sexto grado de la primaria y no con los conocimientos básicos, lo cual obviamente después repercute en la secundaria y en la universidad. Quiero pensar que cuando es en materia educativa no es adrede ni a propósito ni discriminarnos porque somos un municipio de otro color. Sol- Prefiero pensar en positivo. sí, Sole, este tipo de cosas no se deberían, así, más allá de que se llega tarde, prever un calendario de qué tipo de necesidades se tiene para que no suceda esto, más allá de que Bahía, bueno, en este caso no recibió ninguno, debería ser de esta forma. Por supuesto, lo decíamos el año pasado, por eso les decía, cuando hablábamos también de las obras de calefacción o de los calefactores que no llegaban a las escuelas, cuando los chicos iban con camperas o había que hacer una suspensión de clases, cuando veníamos de 2 años de pandemia, de tener las escuelas cerradas, que los chicos han tenido clases virtuales como han podido. Entonces, obviamente que tiene que haber una previsión en esto, que tenemos que empezar a trabajar en materia educativa de otra forma para que estas cifras se reviertan, porque estamos hablando de una columna vertebral de cualquier país, que tiene que ver con la educación. Tal cual. Y Soledad, consultarte cuál fue la postura o en realidad la injerencia que tuvo el Consejo Escolar en esta situación. ¿Pudieron ustedes comunicarse? ¿Están al tanto? ¿Elevaron también algún reclamo o alguna consulta al respecto? Sí, de hecho nosotros presentamos en el día de ayer un proyecto acompañando la solicitud que hace el Consejo Escolar, que solicitan porque están usando otros fondos para la compra de ventiladores que tiene que ver con infraestructura. Entonces solicita que los fondos se manden lo antes posible. Nosotros presentamos un proyecto solicitando que por favor se envíen a la brevedad, acompañando el pedido que hizo Consejo Escolar, además de saber por qué Bahía no fue incluida y qué criterio se usó para elegir a los beneficiarios de los ventiladores. Bien. Los beneficiarios fueron La Matanza, que recibió 400 unidades, Loma de Zamora 230, Pilar 170, José Cepaz 150, La Plata, Ensenada, Quilmes, bueno, el gran parte de lo que es el Mucho conurbano conurbano, claro. bonaerense, ¿no? Sí, nosotros la verdad que por eso te decía, hicimos foco en la sexta sección, incluso el diputado Compagnoni va a estar presentando un proyecto en tal sentido también, y nos llamó muchísimo la atención que solo Torkins y Montermoso de la secta hayan sido quienes recibieron, en el caso de Monte, 20 ventiladores, y en el caso de Torkins también una cifra parecida. Soledad, y esto no es lo único que Bahía se siente discriminada, ¿no? Porque también vi que estuviste compartiendo en redes sobre la seguridad de la ciudad que ustedes habían planteado sobre, nada, proyectos de unas instalaciones de cámaras de seguridad. Esto también es como que son muchos proyectos que de la nada no tienen ninguna respuesta, o por lo menos sienten esta discriminación. Llamativamente en la sesión de ayer nosotros presentamos dos proyectos que tienen que ver con seguridad y con temas que son sumamente importantes. Uno tiene que ver con solicitar que se retome el programa de desarme, porque además es algo que nos venían solicitando algunos vecinos. Y además presentamos para que se tome en cuenta la Comisaría de la Mujer en cuanto a infraestructura, porque bueno, sabemos que es un lugar que recibe víctimas, que recibe mujeres en suma vulnerabilidad, y no solo por las víctimas que recurren a la Comisaría de la Mujer, sino también por quienes trabajan allí. Y tampoco tuvimos en ninguno de esos dos proyectos que tienen que ver con la seguridad de Bahía, no tuvimos el acompañamiento del kirchnerismo local, del bloque del Frente de Todos.
Lo que se suma a lo que bien vos decías, hace un tiempo votamos un expediente que tiene que ver con la compra del municipio de nuevas cámaras para la ciudad, con una tecnología realmente interesante, que sumaba a la ciudad una nueva herramienta. Tampoco nos han acompañado ese proyecto, con lo cual nuestra conclusión es que al kirchnerismo local, al frente de todos, no le interesa la seguridad de la ciudad, ¿no? Soledad, y esto tiene una respuesta, lo consulto como vecina. ¿Tienen una respuesta, un motivo de por qué no aprueban este tipo de proyectos? La verdad es que siempre las respuestas son vagas, ¿no? Que falta agregarle algo, que falta... Yo creo que en esto tenemos que ver la esencia. La esencia del proyecto, del primero que se presentó, tiene que ver con un programa de desarme. Y además es una solicitud que nos venían haciendo vecinos. ¿Qué hago si tengo un arma? Bien. Obviamente nosotros consultamos, hicimos los llamados necesarios y llegamos al proyecto porque no teníamos las respuestas. Y con el de infraestructura de la Comisaría de la Mujer es lo mismo. A ver, lo que te decía, es un lugar que para nosotros, y ayer lo decía la concejal Gisela Caputo cuando hablaba del proyecto, ni siquiera es inclusivo el lugar porque está en un primer piso, con lo cual una persona con discapacidad le costaría acceder, o una mujer que es víctima de violencia y también tiene dificultades para poder acceder. Así que esperemos que esto se revierta. La verdad que estábamos hablando de dos temas que hoy, sumado obviamente a la economía que no es ajena, estamos hablando de 3 temas que son muy importantes, como es la seguridad, la educación, y obviamente, bueno, la economía, como te decía, pero me parece que son temas, en materia de género lo mismo, me parece que son temas que va a haber que empezar a trabajar en conjunto porque si hacemos estas diferenciaciones va a ser muy difícil que crezcamos como país. Y Soledad, te hago la última de mi parte porque, bueno, obviamente por la época del año, ahora estamos hablando de los ventiladores, producto del calor y demás, pero van a pasar unos meses y vamos a empezar a hablar del tema de los calefactores en las escuelas, ¿no? Es algo a lo cual también hay que empezar a apuntar desde ahora, con tiempos desde temprano, para que precisamente no pase lo que pasó años anteriores. Sí, por supuesto se está trabajando en eso. El Consejo Escolar está teniendo un rol muy activo para que no vuelva a suceder lo del año pasado. Siempre puede haber, y en esto hay que ser realistas, siempre puede haber una rotura de un calefactor o puede haber algo que surja a último momento, pero el Consejo Escolar viene haciendo las gestiones para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, Soledad. Tincho, no sé si tengo a mi nuevo compañero. Un datito que quiero agregar, chicos. La saludo a Sole y le digo buen día. Pero, porque la política es esto, ¿no? Hay que recordar que María Eugenia Vidal, que es de Juntos por el Cambio y que hoy quiere ser presidenta del país, al menos una de la lista, no justo donde parecería militar Juntos por el Cambio de Bahía Blanca, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante 4 años y los colegios no cambiaron. No es que cambiaron un poquito, no cambiaron. Entonces, digamos, está perfecto lo que hizo Soledad Martínez, nadie le puede decir que está equivocada, pero habría sido buenísimo y muy sano que se haga en el momento que se tiene que hacer. Total. Es decir, hoy el gobernador es Kicillof y la responsabilidad de Kicillof, pero también lo tendría que haber hecho María Eugenia Vidal, Soledad, que hoy quiere ser presidenta del país. Yo creo, a ver, Quique, te lo acabo de decir, creo que estamos hablando de temas que son columnas vertebrales de cualquier país y que nos tienen que encontrar trabajando de otra forma. Creo que hasta ahora hemos visto que no hemos encontrado que se avance de esta forma. Los números en educación, la realidad es que podemos hablar de gobiernos anteriores, pero ha decaído muchísimo durante este gobierno. Es indudable que las políticas educativas no han sido las correctas, es indudable que las políticas de seguridad, si entre 2019 y 2022 han aumentado un 70% lo que hablábamos de Rosario, los homicidios dolosos, estamos hablando de que hay algo que no está funcionando. Sí creo que acá todos los que estamos en política tenemos que hacer una mea culpa de todas estas cosas que no están funcionando y tenemos que ver de qué forma... con una unión, obviamente, y como lo hemos hablado muchas veces, cada uno desde su punto de vista, porque por eso somos de distintos partidos, empezar a trabajar en conjunto para poder salir adelante, porque si no va a ser imposible. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más para Sole? Muchísimas gracias, Sole, por estar perdón, acompañándonos, cada vez dispuesta
a charlar. Y ojalá, como dice ella, por más que seamos distintos partidos políticos, que todos tiremos por el Es que mismo no lado, tenemos, porque estamos digamos, todos... a veces no pasa por ser un partido político, Rosa. No, A veces, pero a hay veces que pasa tirar- por hacerse, digamos, porque... Todos deberíamos ir para el mismo A lado. mí me parece que hay que dejar de alimentar la grieta, ¿viste? Porque si no Exactamente. estamos siempre hablando de lo que hicieron para atrás, cuando las responsabilidades, digamos, nacen en uno a veces. ¿no? Exactamente. Bueno, Sole, muchísimas gracias. Que tengas buen día, buen fin de. No, gracias a ustedes y buen comienzo de año, que sé que arrancaron hace poquito el programa, este año, ¿no? Sí. Ya venían, pero buen comienzo y un buen año para todos. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Ahí ¿Qué estamos. pasamos? ¿Cómo va, Quique? ¿Todo Bien, tranquilo? bien, Los bien. saludamos así, nos vamos a unos avisos, que Sí. tenemos unas cositas. A mí me ¿En qué ponen, te quedaste? a mí me ponen mal esas cosas, porque... Pero, a ver, yo también entiendo que es un año de elecciones y que criticar es parte de... ¿no? Por Pero, supuesto. Quique, sea de elecciones o no, todo el tiempo se critica. Es que yo en algún momento, digamos, pretendo... Un cambio verdadero. No, es que el cambio verdadero también pasaría por los concejales hoy del peronismo criticando lo que no hace la provincia de Buenos Aires, cosa que nunca pasa. Parece que pertenecer te ciega. Digamos, Sí, yo nunca sí. escuché a ningún concejal de Juntos por el Cambio criticar a Vidal en su momento por las cosas que no hacían los colegios. Y ahora viceversa, claro. ¿Ustedes se dan cuenta que cómo era el teléfono hace 20 años? Era el famoso ladrillo, ¿Se ¿no? acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. ¿Cómo eran los autos hace 20 años? Sí, sí. Más sí, grande. que todo va... No tenían la Sí, tecnología que no. tienen, ¿no? Comunidades de hoy. Digamos, ¿no? Las computadoras, ¿cómo eran hace 20 años? Sí, eran grandes, Puedo decir